Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Les hago la última pregunta, chicos. ¿Ya puedo pasar? Bueno, entonces no escucho. Bueno, voy a pasar. Vamos a iniciar con esta parte de la grabación de la manera como nosotros vamos a elaborar el ensayo. Entonces es muy sencillo. Voy a pasar la diapositiva. En caso tal que alguno no haya alcanzado a tomar nota, con mucho gusto yo le envío el pantallazo o toma pantallazo de esta presentación que está aquí, de esta, de esta imagen, para que después tome nota. Bueno, entonces chicos, vamos a ver los pasos para realizar el ensayo analítico, un ensayo crítico. Hacemos referencia que el ensayo es el punto personal de vista. Cada uno lo que piensa, cada uno lo que cree, considere que el pensamiento sea argumentado, objetivo. Es decir, que esté basado con libros, con teóricos que aporten al pensamiento personal de cada uno, valga la redundancia, pero tengo que ser claro y específico. Entonces, bueno, aparecen estos 7 pasos. Cada uno de ustedes debe tenerlos en cuenta, aparecen muy explicados. El título aparece, este título, bueno, debe ser novedoso, que llame la atención, se puede poner al finalizar el ensayo. En eso consiste. Yo creo que ustedes, al conocer un buen libro, lo ven por el nombre y gran parte, bueno, al final aparece un breve resumen, lo tienen en cuenta. Entonces, debe tener un título novedoso, un título que llame la atención. Todo esto es el pensamiento de cada uno de ustedes con sus experiencias, lo que ustedes quieran hablar, pero pues como les digo, que sea objetivo, es decir, que esté basado con teóricos. Va una introducción. En esta introducción uno empieza o empezamos a dialogar nosotros, a pocos rasgos, o también a grandes rasgos uno puede empezar a analizar más o menos sobre el tema específico, es decir, en qué consiste el empirismo, en qué consiste el racionalismo, dónde se desenfocó, una parte muy sencilla. Entonces ahí dice dónde se desarrolló y en qué época. Luego se plantea ampliamente sobre lo que contiene el ensayo o sobre lo que va a dialogar. Entonces va en esas dos partes. Primero quiero hablar acerca, bueno, de los grandes rasgos, porque no podemos iniciar de seco diciendo en este ensayo vamos a hablar sobre esto, esto y esto. ¿Sí? Yo creo que una palabra técnica que podemos usar frente a este ensayo, es decir, en el siguiente pensamiento o en la siguiente reflexión, debemos usar otro lenguaje para no decir en el siguiente ensayo o en la siguiente, también podríamos plantear en la siguiente intervención, se hablará, se ampliará sobre el conocimiento acerca de la corriente empirista, racionalista o viceversa en un campo específico que ustedes van a escoger. Va la justificación. La justificación trata sobre la importancia de realizar la intervención o pensamiento. ¿Para qué es importante? Eh, ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿No es importante? Lo he escogido. ¿Sí? Sí, estoy grabando con otra aplicación. Bien, perfecto. Luego aparecería, bueno, la justificación es la importancia de hablar de acerca de ese tema, de que la gente lo conozca, o bueno, cada uno mira, pero pues es la importancia que le da a lo que está realizando. Viene una pregunta problema, esta pregunta problema debe ser explícita, es decir, debe ser clara, debe ser concreta frente a lo que uno va a realizar, a través del pensamiento a través del pensamiento y lo que es el planteamiento del problema, la solución del problema, las referencias y las conclusiones, se le debe dar respuesta a esta pregunta. Ahorita vamos a empezar un ejemplo acerca de ensayo para poder realizar. ¿Listo? Entonces estoy explicando y luego hago un mini ensayo de manera verbal para que ustedes más o menos comprendan. Luego, bueno, es la pregunta acerca de lo que uno está planteando. Luego va acerca el problema, es decir, se cuenta la situación que se presenta anteriormente, en los tiempos o actualmente, acerca del tema que está hablando.
Entonces ya ahorita nuevamente les digo, hacemos una explicación de un ensayo más o menos de una corriente para que ustedes tengan en cuenta como referencia. Entonces tenemos también la solución del problema. Esta solución de problema le da la solución, valga la redundancia, al planteamiento anterior. ¿Cómo yo puedo solucionar ese problema teniendo en cuenta que el problema se desata de la pregunta? ¿Sí? Supongamos que eh, sea la ignorancia de la corriente empirista en el mundo laboral. Entonces, la pregunta podría ser, ¿actualmente las personas conocen la importancia de la adquisición de los conocimientos y habilidades eh, por medio de por medio de la ciencia empírica? Entonces, ahí está la pregunta problema. Luego al planteamiento, donde usted dice, se notifica que algunas personas no conocen la importancia de esta teoría, cómo se desata, eh, se encargan únicamente de elaborar, de desarrollarse en un espacio específico, pero no la conocen. Es importante conocerla porque a partir de esta la podemos catalogar, conocemos la teoría, etcétera. Entonces ahí usted ya está planteando ese problema que surge a través de esto. Luego la solución. ¿Cómo podemos nosotros solucionar el problema que está arriba? Veamos que la pregunta, el planteamiento del problema y la solución del problema son consecutivos. Las referencias teóricas, los teóricos que aportan a su planteamiento o los libros que aportan. Supongamos, como lo plantea Hume, la corriente empirista es importante por esto, esto y esto, como lo plantea Berkeley, como lo plantea Hobbes, como lo plantea John Locke, y hay diferentes teóricos que ustedes pueden poner, o libros que hablan acerca de él. ¿Listo? Y finalmente van las conclusiones basadas en la respuesta concreta a la pregunta y los aprendizajes obtenidos. Los aprendizajes que uno va obteniendo. Entonces, la conclusión le da respuesta a la pregunta de la manera más concreta y los aprendizajes que personalmente cada uno obtiene y las conclusiones que también se adquieren a partir del planteamiento que se ha dado. Estos pasos van en el interior del ensayo, pero no se tiene que poner título, introducción, justificación, no, sino que ya ellos van dentro de sí. Más sin embargo, yo les comparto ahorita una intervención que he hecho en psicoanálisis, un buen ensayo que he realizado para que ustedes tengan en cuenta y miren cómo se estructura. El ensayo que vamos a realizar es el siguiente. Van a ir únicamente 3 páginas a computador con normas APA y una cuarta página donde va la portada. Entonces la portada yo cuando ahorita les envíe mi ejemplo, ustedes más o menos se basan cómo es y cómo debe ir. Recordando que las normas APA es el interlíneas 1.5, letra Tiny Roman, tamaño 12, y bueno, ahí están las características específicas de ello. Entonces, voy a hacer el ejemplo de ensayo ahora sí. Ahorita al finalizar les respondo preguntas porque estoy grabando esta parte para mirar. ¿Listo? Supongamos, el ensayo que va a tratar acerca de la ignorancia de la corriente empirista. Entonces, el título puede ser ese o lo puedo poner antes. Ejemplo, la ignorancia del pensamiento empirista. Entonces, en la parte de la introducción, yo puedo poner más o menos e iniciar de la siguiente forma. La corriente empirista es una de las ramas filosóficas que nos aporta acerca de los conocimientos que el ser humano va obteniendo a través de las experiencias sensibles, de las experiencias vividas, va encaminada con una reflexión sobre la praxis, la cual nos conlleva a la formación de la conciencia, la formación de la conducta y de los aprendizajes que se van obteniendo. Es importante plantear esta intervención por este motivo, por este otro. Entonces ahí ya estamos hablando no, perdón, ahí me pasé a la justificación. Entonces estamos en la introducción donde dice, en la siguiente intervención plantearemos acerca de la importancia de adquirir esta teoría para el desarrollo nuestro, para poder continuar con los aprendizajes significativos desde la parte teórica, desde la parte práctica, en la cual se vivenciará. Entonces,
Bueno, allá va la parte de la introducción, luego la justificación. Es importante por este motivo plantear esta corriente, porque a partir de ella podemos adquirir conocimientos de la parte teórica, los podemos hacer que no sean subjetivos, sino objetivos. Entonces ahí iría la pregunta problema, que iría más o menos así. Eh, ¿Cómo puedo incentivar a la sociedad o a la humanidad a conocer las teorías empiristas para el conocimiento y los aprendizajes significativos? Entonces ahí ya está la pregunta. Por medio de la pregunta me voy al problema, empezando a plantear. Se reconoce que actualmente la sociedad, la humanidad, en su mayoría no conoce dicha rama filosófica, la cual nos incita o nos ayuda a analizar cómo nosotros podemos adquirir aprendizajes de manera objetiva. Entonces ahí ustedes cuentan el problema de por qué la sociedad ignora esta corriente, esta ciencia. Luego, donde viene la solución del problema, ustedes cómo solucionan el problema que han planteado anteriormente. ¿Sí? Entonces ahí ustedes empiezan a contar, sería muy bueno por medio de la formación, de la educación, que la persona o el ser humano conozca las estrategias de aprendizaje y sobre todo realice nuevas evaluaciones previas, la cual permita que dicho aprendizaje sea significativo. Entonces ahí es donde yo planteo la solución de los problemas y finalmente los teóricos, como lo plantea Home, el ser humano tiene dos tipos de conocimiento, que es el idealismo y que, bueno, él plantea dos puntos y habla acerca de él, ¿listo? Entonces ahí ustedes los tienen en cuenta. O como lo plantea Berkeley, la cual el ser humano tiene o necesita una experiencia con Dios porque tiene en cuenta la parte sensible y la comunicación entre mente, cuerpo y alma. Entonces, ahí ustedes plantean de acuerdo a su conocimiento. Recuerde que este tiene que ir escogiéndose dos ramas, puede que sea la parte empirista, la parte racional o mezclando ambas. ¿Listo? Cada uno tiene esa oportunidad de mirar y definir. Entonces, las referencias teóricas o libros que hablen y finalmente las conclusiones que me dan respuesta directa y concreta de la pregunta. Entonces, ahí iría lo siguiente. Eh, Podemos analizar que si se hace un estudio y si se plantean actividades y estrategias para que en el proceso educativo del colegio los chicos aprendan a desarrollar dichas habilidades, se puede adquirir dicho conocimiento. Bueno, entonces ahí ustedes están viendo los aprendizajes personales. Mediante esta intervención pudimos ver la importancia de poder adquirir dicha ciencia que nos ayuda a aprender, a crecer, donde se evidencia que mayormente el ser humano aprende o adquiere más aprendizajes por medio de esta rama y los aprendizajes obtenidos que cada uno ha realizado o que cada uno han quedado en sí. Entonces, bueno, les planteé esa parte del ensayo para que cada uno de ustedes la tenga ahí en cuenta. Eh, Ahora sí, ahorita me voy a dirigir a la parte de las preguntas. Bueno, cada uno de ustedes debe ir pensando de qué va a hablar y de la manera más concreta, pensando un ensayo desde la parte más concreta. Entonces, yo creo que cada uno vaya pensando esa parte. Bueno, ¿qué otra cosa les comparto acerca del ensayo? Mm, Va a ser, como les dije, mínimo 3 páginas, máximo y mínimo 3 páginas, y finalmente la portada serían 4. Les voy a explicar en este momento cómo instalar una de las herramientas personalmente importantes que me ayudan a citar en internet y que me ayudan a citar un buen libro también pues de internet, de Google Académico, que también tiene muy buenas herramientas y que ustedes deben aprender a analizarlo. Entonces, les voy a compartir otra pantalla ya de internet que nos va a ayudar a mirar cómo nosotros podemos
cómo podemos nosotros, bueno, citar a partir de ella. ¿Listo? Entonces, me esperan un segundito. Si cambió el color de la pantalla y me esperan un segundo, es que estoy tratando, ok.